Hola, soy Karina Mariani y estos son mis editoriales. La editorial de hoy: el poder que está en la impotencia. Tal vez como nunca este año, los políticos han defendido leyes, decretos, acuerdos, dependiendo de su conveniencia. Eventos dados por buenos que, cuando no les conviene, pasan a ser disparates y viceversa. La sentencia aquella de Groucho Marx que decía: estos son mis principios, pero si no le gustan tengo otros, pudo haber sido un chiste, pero hoy es la regla. Esta semana en particular, en el Congreso de la Nación, se sancionaron leyes que o son contrarias a los intereses de la población o no son parte de la agenda de la mayoría. Desde la vicepresidencia, además, ese rol que pivotea entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, se atacó con señas particulares al Poder Judicial. Vimos todos estos duelos de titanes, sentaditos patéticos, en la platea de la irrelevancia. ¿Cuáles son los motivos? Bueno, nuestra memoria de mosca, la absoluta falta de consecuencias sobre la mendacidad política y la impotencia para castigar con astucia al representante traidor. La disonancia citada no es solamente electoral, es educativa, es cultural, es institucional. Cuando la política se expone, se ven los pingos, y es entonces cuando esa sensación de soledad, de desamparo y de impotencia de los ciudadanos de a pie se torna tan palpable. De la acumulación de esas sensaciones negativas respecto de la validez de nuestro sistema organizativo, surge la comprensión de que toda la estructura cívica que sostiene nuestra vida gregaria no responde a nuestros intereses. El problema es, en principio, el sistema político. Ese conjunto de saberes que sostiene la democracia argentina, donde se supone que las fuerzas políticas, al ser elegidas, están legitimadas para hablar en nuestro nombre. Deliberamos a través de nuestros representantes, se dice, ¿no? También se supone que dicha deliberación es el camino civilizado para la convivencia. Vale decir, elegimos gente que, mediante la búsqueda de acuerdos, legisla soluciones satisfactorias para nuestros intereses. Bueno, ese engranaje está roto. La polarización, esa constitución tácita de clanes, consigue viciar la capacidad de nuestros representantes de deliberar por nosotros, convirtiéndose en un obstáculo para el debate sobre todo lo que se refiere a las posiciones no hegemónicas. En fin, lo que hace es someter al desprecio a los ciudadanos que no tienen el privilegio de comulgar con la cosmogonía del líder de turno. Así, la fuerza del caudal de votos es casi una renuncia a cualquier forma de discusión real, porque es ese caudal de votos mayoritarios en sí mismo un argumento, y se erige en pretexto para prescindir de toda argumentación. Vale decir, si mañana se le cantara a nuestros diputados votar cualquier cosa, no sé, que el agua no moja, lo podrían hacer. Con esa prepotencia ya han aprobado cosas mucho más reñidas con la razón. La polarización es la forma más acabada de restricción a la libertad política. Los partidos, o lo que tenemos nosotros que son coaliciones de partidos, se convierten en ejércitos y la adscripción a uno de ellos acaba por ser la pira donde se sacrifican los valores que luego reclamamos desde la consabida batalla cultural. Lo más grave de la dinámica de la polarización es la pertinaz prostitución de nuestros derechos constitucionales. Son más de 3 décadas de tobogán, y no es el kirchnerismo, que es per se un potente acelerador del tobogán, pero no es el kirchnerismo solamente. Se trata de una estructura completa que no funciona, sobre la que no tenemos ningún poder. Puestos ante esta situación, es preciso que aquellas voluntades que no suscriban a la cosmogonía socialista enquistada, vamos para abreviar a nombrarlo como la derecha, asuman modos más audaces de oponerse al indisimulado intento de anular sus voces, tanto en el ámbito parlamentario como excluirlas completamente de la política. Cumpliéndose también esta semana,
37 años del regreso a la senda democrática, se suponía también que se alcanzaría cierto grado de madurez democrática suficiente para albergar a una pluralidad ideológica. Pero en cambio, lo que tenemos es una grieta escenográfica por obra y gracia de los mismos proyectos políticos mayoritariamente votados. El proceso de polarización no es gratuito. Pasa en la política y pasa en la vida, porque esas progresivas campañas de victimización inventaron frentes allí donde no los había. Y sobre todo, viene después la política a beber su savia de esos frentes y a confirmar bélicamente la pertenencia a este o aquel clan. Pese a la inclinación brutal de la balanza, gracias a casi 4 décadas de domesticación, la derecha increíblemente mantiene la tentación centrista y culposa que la conduce a su desaparición de facto del ámbito de la decisión. Es claro que no existen condiciones simétricas para dar la batalla política ni la de las ideas. No da el cuero para emprenderla de igual a igual, siendo minúscula la potencia de fuego. Sorprende el sistemático llamamiento a la concordancia y a la reunificación de la derecha, como si esa unidad diera por resultado las 30 legiones romanas. Un baño de realidad vendría bien, y el entender las reglas institucionales del sistema electoral, del comunicacional y del político. Eso permitiría estrategias más inteligentes y de paso serviría para entender cómo piensa el adversario. ¿Sirve Sun Tzu? Sirve, pero mucho más un bastardeado estratega en las guerras asimétricas, Antonio Gramsci. Gramsci es un lugar común por las razones equivocadas. Es un error no usar al italiano como botín de guerra, como ese fabuloso recurso intelectual que tan buenos resultados ha mostrado. Gramsci nació en una pequeña comuna de Cerdeña en 1891. No nació en el París del 68 ni en la Alemania del 45 y sin embargo entendió antes que nadie el fracaso de la Unión Soviética, antes que nadie se diera cuenta ni lo soñara, y se anticipó a todas las corrientes setentistas cuando nadie sabía ni siquiera cómo iba a terminar la Segunda Guerra. Vivió torturado por un cuerpo que no le respondía y murió en 1937 en prisión. Vale decir que la mayor parte de su vida es la de un padeciente aislado, describiendo frenéticamente lo que él llamaba todo lo que concierne a la gente. Gramsci fue el precursor de una corriente de ideólogos que comprendieron el secreto de la victoria del pequeño contra el grande. Era la desestabilización del universo dominante de referencia. Ese combate metapolítico de crear una religión ideológica y luego transformarla en mayoría política. La embrionaria idea de ese relativismo cultural que la Escuela de Frankfurt luego desarrolló en el concepto de teoría crítica. Vamos a las cosas. La teoría crítica vendría a ser ese zumbido del mosquito cuando nos estamos por dormir. Molesto, pequeño, imbatible, que va contra cada norma, cada atributo cultural que prevalece en una sociedad. Lo explicaba muy bien Marcuse a pesar de esta galimatía. Abro comillas. El objetivo de la tolerancia requeriría la intolerancia hacia las políticas y creencias predominantes y la extensión de la tolerancia a las políticas y creencias que están prohibidas o suprimidas. Cierro comillas. Es ir contra las leyes, es ir contra las formas aceptadas. El lenguaje también es clave para el dominio porque puede lograr lo que la fuerza no. La idea era reformar. La moral, el intelecto, el sistema educativo también, obvio. El camino de Gramsci hacia la revolución llevó muchísimo más tiempo que el propuesto por Lenin, pero fue muchísimo más completo también y exitoso, digamos todo, ¿no? Mientras se transitaba ese camino, nuestro mentado estratega italiano recomendaba el uso de las reglas del sistema que despreciaba en su propia contra. El proceso electoral,
la participación parlamentaria en recintos que, de alcanzar el poder, se volverían luego macetas inservibles. Veamos, por ejemplo, a Venezuela esta misma semana. ¿Qué es lo que hizo? La izquierda se erige en custodia de la democracia, pero cuando tiene el poder se desliza hacia formas autoritarias, invocando lo que no duda en traicionar cuando alcanza ese poder. Legiones de socialistas herbívoros comportándose como demócratas occidentales en los gobiernos o en las organizaciones supranacionales. Veamos también esta semana a la ONU, que fue en contra de Israel, que es la única nación democrática de Medio Oriente, en nombre de un sistema de valores que el resto de la región desprecia. Es la táctica gramsciana de jugar en todos los partidos, en cualquier alianza. Su legado no es sectario, a diferencia de la tradición de los partidos comunistas. Cualquier grupo con una herida que tocar era para Gramsci un aliado. La conciencia de la disonancia representativa y de la asimetría para la derecha tiene pocos años del largo camino que constituye un ciclo ideológico. Posiblemente esto se relacione con el hecho de que, cuando no, la derecha le compra al socialismo la idea narcisista de que aún es la tutora del conservadurismo hegemónico. Es un espejismo notable de factura izquierdista que paradójicamente lleva generaciones la izquierda siendo el oficialismo del mundo. Las personas vivimos conformes a una narrativa. Siempre hay una narrativa. Cuando se destruye una, no queda vacío, nace otra. Ese recambio narrativo se hizo en las universidades hace medio siglo, cuando empezaron a ser socialistas en los años 60 y 70, pero no producía una suficiente cantidad de votos como para conquistar los gobiernos. Con astucia, entonces, se amplió el campo de operaciones para seducir a otras capas de votantes. El imaginario clásico de la izquierda radical nunca habría sido suficiente en el tablero electoral. La inteligencia intelectual gramsciana fue capitalizar los derivados de las luchas de las nuevas causas que no rompían con el sistema, sino que se valían de él. Universidades sí, pero también se metieron en nuevos negocios, en los tecnológicos, en los culturales, los que dependen de las decisiones de los gobiernos, sujetos a condicionalidades ideológicas si se quiere subsistir. Un par de ejemplos, la ley Yolanda y la ley Micaela. La humillación institucional, ideológica, al adoctrinamiento cultural cada vez más intensa, una especie de competencia por la medalla de oro de la opresión. No suscribir alguna de estas leyes puede convertir a una persona, a un individuo, en un paria sin documentos. Este es el manual. Lo entendieron los ideólogos de la guerra molecular y les llevó un siglo y muchas reescrituras para alcanzar la meta. ¿Son o no son las ideas las que mueven el mundo? Ahí está la elección de Gramsci. En la música, en las novelas, en la arquitectura, en toda expresión cultural, por todos los canales. El zumbido del mosquito destinado a crear una alternativa ideológica que no busca la aprobación de eso que pretende reemplazar. Para la derecha, la batalla asimétrica gramsciana no es una opción, es el único camino posible. Hay una gran enseñanza dada por la izquierda. Las corrientes que son hoy dominantes se la pasaron dando luchas transversales. Sería, claro está, maravilloso tener medios de comunicación masivos, ganar cátedras universitarias, tener un partido político o varios, pero de eso se está muy lejos. Por eso, todo espacio, toda brecha debe ser ocupado para privilegiar las estrategias de furtividad y de inventiva. En la asimetría, el impotente, el pequeñito, necesita creatividad para constituirse como vanguardia y asumirse como la cultura rupturista, mal que le pese. El pequeño es la fuerza rebelde, es el punk, es la contracultura, y no se puede permitir descuidar ningún campo. Ese es el libro de jugadas del estratega más exitoso. Michel Foucault, otro botín de guerra, llamaba orden del discurso
al poder de producción de la palabra autorizada, la delimitación del perímetro de lo prohibido. Foucault consideraba que cada sociedad producía el discurso que controlaba las creencias colectivas y que esa representación del mundo le concede a los guardianes de la misma un poder exorbitante. Esta semana nuevamente tenemos ejemplo de esto en la brutal censura que YouTube impuso sobre sus usuarios. El orden del discurso está hoy en manos del socialismo. Clara muestra es, asimismo, el absurdo mayoritario de lo que llamamos hoy estudios universitarios. Incluso la ciencia dura, que debería ser impoluta, sale mal parada de este balance. Son síntomas del desmoronamiento al que apuntaba Gramsci. Este año hemos obtenido una evidencia indiscutible del éxito de su estrategia política en la respuesta colectivista y totalitaria de los líderes al coronavirus. Si la creciente comprensión de esa simetría es lo que ha puesto de manifiesto la demanda del combate cultural, sería útil que la derecha tomara a Gramsci muy en serio. A Gramsci y a los que vinieron después. Ciertamente, lo han hecho los enemigos de la libertad, de la vida y de la propiedad. Y al hacerlo avanzaron. Después de todo, y como dijo De Gaulle, el poder está en la impotencia. Para escuchar todos los editoriales, suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.